Estamos con el general José Huerta, que es el ministro de Defensa, como ustedes saben, que ha logrado hacer un espacio en su apretada agenda para poder acompañarnos, porque saben ustedes, Defensa Civil depende del Ministerio de Defensa y buena parte del esfuerzo que el Estado peruano está haciendo por mitigar los azotes de la naturaleza en el sur pasan por su gestión. Así que buenas noches, ministro, muchas gracias por estar aquí. Mijael, buenas noches y gracias por invitarme. Hemos visto cómo en solamente un día la crisis ha pasado de una crisis ligera a moderada y hoy día de repente estamos hablando ya de una crisis grave, hay 10 muertos, se reporta en los 3 departamentos, principalmente hablando del sur, de Moquegua, Tacna, hay 10 muertos, se reporta en los 3 departamentos, principalmente hablando del sur, de Moquegua, Tacna y Arequipa, que las lluvias van a continuar hasta el 13. ¿Qué va a hacer la Fuerza Armada no solamente para mitigar lo que ya está pasando, sino para prepararse? Porque se dice, o al menos lo ha dicho el pronóstico del Senami, que va a llover hasta el 13. Así es, efectivamente, parece que tenemos una lluvia todavía hasta ese día, pero yo diría, ¿qué van a hacer? No, sino ¿qué estamos haciendo? Y en efecto, ya desde hace 3 días que comenzaron estas lluvias, particularmente en el sur, he dispuesto en primer lugar que las Fuerzas Armadas se encuentren todas alistadas, que entren en una etapa de emergencia y todas estén en condiciones de apoyar con todas sus capacidades a las emergencias que sucedan en cualquier parte del país, sea el sur, el centro, el norte. En este caso nos ha tocado actuar en el sur. Y hemos tenido 3 eventos, efectivamente, de la naturaleza bastante fuertes. Uno que ha tocado a la región Arequipa, específicamente a la localidad de Aplao, que es la capital de la provincia de Castilla, donde ha habido un deslizamiento que prácticamente ha cruzado la población de Aplao por una calle principal, ¿no? Llevando piedras y destruyendo, por supuesto, todo lo que encontró a su paso. Hemos estado ahí el día sábado con el señor presidente de la República, con 6 ministros de Estado. Hemos ido a observar in situ qué es lo que está pasando para tomar medidas inmediatas y poder tratar de resolver lo más pronto esta situación problemática de la población de Aplao. Y efectivamente ahí vimos la necesidad de llevar personal de tropa, de llevar abastecimientos, de llevar alimentos, de llevar agua, de llevar maquinaria de ingeniería, y eso es lo que hicimos inicialmente. Ahora, hoy día en la mañana, por ejemplo, han llegado 35 campamentos de madera que pueden ser fácilmente armados, y el personal militar ha recibido instrucción para ello. Están siendo ubicados en este momento y va a servir para alojar a la población en las laderas, afectada. Me imagino. Bueno, estos campamentos se van a instalar en una parte plana, en la parte más baja, pero es para albergar a las personas que han perdido sus casas por efecto del deslizamiento de estas piedras y lodo, ¿no? Ahora, tengo entendido que un buque de la Marina, en este caso el Pisco, se ha trasladado hacia el sur del país con una serie de funciones importantes para poder darle apoyo logístico tanto a la infantería de Marina como a las tropas regulares del ejército. Bueno, sí, efectivamente el Pisco esta mañana, alrededor de las 9:30 de la mañana, ha zarpado rumbo al sur, efectivamente, no, se ha ido rumbo al sur, para llevar abastecimiento justamente a 3 zonas, a la zona del evento que ha sucedido en la región Tacna, en Mirabe, por eso que se ha ido a Hilo. De ahí va a llevar los abastecimientos a la zona de Mirabe, que ha sido fuertemente afectada. Va a llevar también a Moquegua, que ha sido el otro lugar donde ha habido un gran evento, también por efecto de las aguas, y también a la región Arequipa. Por eso se ha escogido una posición central que es Hilo. Ahora, este buque, que tiene una gran capacidad de carga, es un buque multipropósito, básicamente de apoyo logístico. Estamos llevando 500 toneladas de ayuda humanitaria que consiste en maquinaria pesada de ingeniería, vehículos cargados con abastecimientos de todo tipo, llevan agua, llevan medicinas, llevan productos de varios sectores de la empresa privada que también está apoyando, de manera tal que el día de mañana, más o menos a medianoche, debe estar arribando al puerto de Hilo, luego procederá a la descarga y en la mañana del día miércoles ya los camiones que vienen en el mismo buque van a zarpar en 3 direcciones, ¿no? Claro, a cada uno de los 3 puntos afectados. Ahora, ministro, yo entiendo que usted
por ocupar la cartera de defensa, no tiene competencia completa sobre esto, pero también es ministro de Estado. Y recuerdo yo las conversaciones que en el 2017 tenía con los ministros de la época, y efectivamente las Fuerzas Armadas reaccionaron de inmediato y con mucha solvencia para poder llevar ayuda. Pero luego quienes recibieron carpas, por ejemplo, en Piura, y ahora lo vamos a conversar con nuestra mesa congresista, siguen viviendo en esas carpas. Entonces, la pregunta que tengo que hacerles, primero, ¿cómo vamos a asegurarnos de que esa población se reinserte a la vida social de manera, por lo menos, idónea, ¿no? Sin estar viviendo de manera precaria? Y segundo, ¿qué hay que hacer en prevención? Porque el fenómeno del niño, usted y yo lo sabemos, viene o viene. Lo que pasa es que viene cada 3, cada 4 años. Y esto tendría que tener una política nacional de prevención que no estamos construyendo. Claro, lo que tenemos que cultivar en primera instancia es una cultura de prevención, que no la tenemos. Nosotros estamos trabajando mucho con CENEPREP y con INDECI para crear esa cultura en la población peruana. Pero sucede casos increíbles como por ejemplo en el centro poblado de Mirade, que ha sido arrasado prácticamente por las aguas, el lodo y la piedra que ha caído por esta quebrada, que no han entendido la lección, porque el año 2015 sucedió lo mismo, pero en menor escala, y se hicieron instalaciones temporales a efectos de que estén ahí un tiempo determinado, y en la parte alta, que se denominó Alto Mirade, pueda instalarse, digamos, toda la población. Se instaló una parte, pero después han regresado otra vez al lugar donde vivían antes. Yo no sé si por costumbre, por la cercanía a las chacras, a los lugares de cultivo, pero ahí es donde los ha agarrado en esta segunda vez. Pero ahora que hemos estado con el señor presidente de la República, conversando con la población, ellos mismos se han dado cuenta de que están mal ubicados y ellos han pedido ser reubicados en otro lugar, ya no quieren vivir más en la zona, porque los efectos que les ha causado han sido muchísimos. Les ha destruido sus casas, han perdido prácticamente todo, han perdido casas, han perdido sus cultivos, han perdido su ganado y su modo de supervivencia. Por supuesto, además, siendo el presidente un hombre moqueguano, sabe que, por ejemplo, el Valle de Moquegua subsiste básicamente de cultivos y de la crianza de animales domésticos. Entonces, son quebradas que ponen en juego no solamente la integridad de las personas, que es por supuesto lo más importante, sino una forma de vida. Claro, el caso que le estaba hablando está en la región Tacna. Ahora, la región Moquegua también ha sufrido lo mismo. El río ha entrado en grandes cantidades, en proporciones mucho más grandes que años anteriores, y justamente se llevó el puente de Montalvo, que es justamente la ruta que de Arequipa lleva hacia Tacna, ¿no? Entonces quedó temporalmente aislada, pero ya ese tema ha sido resuelto por un puente que se ha ubicado cerca al otro, y también el Ministerio de Vivienda está llevando otro puente conjuntamente con transporte que debe estar instalado. Bailey. Un puente tipo Bailey, metálico, que va a ser instalado inmediatamente, y entre, digamos, hoy día, mañana ya debe posiblemente estar instalándose este puente. Ahora, ministro, usted puso el ejemplo de Mirave hace un momento. En el año 2015 Mirave sufrió, no con el ímpetu que ha sufrido en esta oportunidad el embate de la naturaleza, y recuerdo que se hizo un plan de reubicación de Mirave del que hemos hablado, en donde en las laderas de Mirave se generó Alto Mirave, y ahí tenía que trasladarse todo el pueblo. Hemos hablado de cómo el pueblo no ha acatado, digamos, la idea, sí, pero ¿hasta qué punto el Estado tiene una responsabilidad de utilizar el poder de imperio, el Estado, de decirle a la gente, oiga, tienen que salir de aquí, porque estamos tutelando su integridad y sus vidas, ¿no? Claro, acá es donde yo quiero hacer una invocación, y esta es una invocación que está haciendo el gobierno, porque acá tienen que jugar un papel importante todas las autoridades en todos los niveles, porque los que dan las autorizaciones para las construcciones son los alcaldes. Entonces, esa es la primera instancia. Los alcaldes deben hacer respetar las reglas que le dice CENEPREP. CENEPREP es el centro de prevención que indica los lugares donde no deben construirse viviendas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces los municipios le dan autorizaciones, le dan la licencia de construcción. En elecciones se da mucho tipo de posesión, ¿no? Y se permite a cambio de votos que se construyan donde no se debe. En los lugares donde no corresponde. Entonces, por eso digo, tenemos que crear una cultura
de prevención, donde a la población entienda que no se puede vivir en estos sitios, sobre todo en lugares donde hay quebradas, que por efecto de las lluvias y ahora derivadas del cambio climático van a ser de repente más frecuentes. Ahora, el gobierno va a destinar fondos de contingencia para atender a los daños a infraestructura causados por los huaicos en el sur, pero todavía no tenemos claro hasta qué punto va a escalar, Dios quiera que no sea mucho, esta azonada de la naturaleza. ¿Cree que los fondos que el gobierno va a destinar como plan de contingencia permitan no solamente reconstruir, sino mover a las personas como tendría que haber sucedido en Mirabe? Bueno, el plan de contingencia que tiene el gobierno es una cosa, pero los gobiernos regionales, los gobiernos locales tienen en su presupuesto, tienen dinero para enfrentar estas emergencias a su nivel. Y es algo que a veces las autoridades no saben. Ahora, por ejemplo, las autoridades son nuevas, entonces ellas deben revisar sus presupuestos y de ahí tienen dinero para poder utilizarlo a su nivel, de inmediato. Ahora bien, el Estado lo que hace muchas veces es declarar el estado de emergencia, esto para facilitar a que las autoridades, sea a nivel distrital, provincial o regional, puedan usar estos recursos lo más pronto posible sin la necesidad, por ejemplo, de hacer licitaciones. O sea, pueden hacer compras directas, pueden hacer contratos directos, exactamente. Esa es la ventaja de declarar el estado de emergencia. Por la corrupción, ¿no? Por supuesto, muy peligroso. Por eso es que la población debe estar siempre atenta a fiscalizar el uso que las autoridades le dan a esos presupuestos cuando se declaran los estados de emergencia, ¿no? Porque efectivamente se corre el riesgo de que pueda ser mal utilizado. Por eso que el gobierno estudia muy bien y recibe primero el estudio técnico de INDECI para ver si se justifica realmente conceder el estado de emergencia a los lugares que son solicitados por las autoridades. Pero si un nivel, por ejemplo, no puede ser atendido por un alcalde distrital, la responsabilidad pasa al provincial. Si él rebasa la posibilidad del provincial, pasa al gobierno regional. Y si él no puede, recién pasa al gobierno nacional. Ahora, si la emergencia es tal que rebasa todos los presupuestos de todos juntos, entonces el Estado tiene también un presupuesto de contingencia para poder enfrentar estos riesgos, como ya lo ha dicho el señor presidente de la República, que en caso necesario el Estado afrontará con presupuestos que sean necesarios para solucionar lo más pronto esta contingencia que se presente. Bien, ojalá las lluvias pues vayan disminuyendo en su ímpetu y que las Fuerzas Armadas, como suelen estar, estén a la altura de la emergencia y que además los huaicos no caigan con la fuerza que han venido cayendo. Yo quería hablar de otros dos temas. ¿Cómo va la lucha en el Braem, primero? Y luego quiero hablar sobre el Putumayo, porque sabemos que se ha abierto un frente de defensa nacional. Estos son temas que ya competen directamente con su sector. Efectivamente. Y antes de entrar ahí, me decía usted que el Braem está sobredimensionado en términos políticos. Desarrolle un poco la idea, por favor. Bueno, lo que pasa es que el término Braem existe hace muchos años, pero hay el concepto de que Braem es toda la zona que existía cuando había el terrorismo hace 10 años. Pero ha habido avances importantes. Entonces, el ámbito territorial del Braem se ha ido reduciendo y ahora prácticamente está focalizado en la zona de Vizcatán, el distrito de Vizcatán, del N, exactamente, en esa zona. Por lo tanto, el ámbito es mucho más reducido. Pero la zona de la 4ª División de Ejército, que antes tenía todo el Braem, continúa presente, pero ya no con la tarea de enfrentar al terrorismo, porque el terrorismo está ya encapsulado en esa zona. Ahora lo que está haciendo las tropas es el control territorial para evitar la presencia del narcotráfico en la zona. Ahora, hay que entender que el estado de emergencia se declara en función al terrorismo, a la presencia del terrorismo, no del narcotráfico. Entonces, ahora que vamos a enfrentar el narcotráfico, hay que avisorar el futuro con la visión de que el narcotráfico no solamente está en el ámbito del Braem, el narcotráfico existe en todo el Perú. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, hemos trasladado nuestro esfuerzo también, sin descuidar, por supuesto, el ámbito del Braem, a la zona norte, a lo largo del río Putumayo. Como tú sabes, el río Putumayo tiene aproximadamente 1.600 kilómetros. Y es nuestra frontera con Colombia. Exactamente. Y en esa zona
es que se ha detectado presencia de sembrío de coca y procesamiento de coca. ¿Por peruanos o por remanentes disidentes de la FARC? Bueno, yo no diría disidentes de la FARC. Yo he estado ahí en 2 operativos, hemos hecho 2 operativos el año pasado, Armagedón 1 y Armagedón 2. Si bien es cierto, en estas operaciones hemos capturado personas colombianas. En la primera operación hemos capturado como 50 colombianos trabajando en territorio peruano, o sea, cultivando droga en territorio peruano. Pero también hay peruanos que participan de esta actividad, ¿no? Sobre todo los que viven en los pueblos aledaños al río Putumayo. Pero ya por disposición del presidente Vizcarra, nosotros vamos a hacer operativos constantes a lo largo del río Putumayo, porque no solamente es en la zona de Putumayo Norte, es muy cerca a la zona de Huepí, en la frontera ya de Ecuador, Colombia, Perú, exactamente. Y de ahí nosotros vamos a seguir haciendo operativos a lo largo de todo el río hasta llegar a la zona de Caballococha y a la frontera con Brasil y Colombia. Porque no podemos permitir que la presencia del Estado deje de estar en un lugar de frontera tan importante como es la frontera con Colombia. Pero no solo eso, nosotros también vamos a trabajar en la frontera con Brasil, la frontera con Bolivia, y en realidad en todas las fronteras existe el riesgo, si no es de sembrío de hoja de coca y su producción, hay el comercio. Claro, y el contrabando. Y por lo tanto necesitamos hacer un control. Y sobre esto yo quería hacer un comentario que considero muy importante. El año pasado necesitamos hacer un control. Y sobre esto yo quería hacer un comentario que considero muy importante. El año pasado, en los primeros días de octubre, hemos estado en una reunión de ministros de Defensa de las Américas. Y el tema principal era cómo enfrentar juntos estas amenazas que son casi las mismas. Todos tenemos algo de narcotráfico, tenemos algo de terrorismo, tenemos tala ilegal, tenemos minería ilegal. Y de hecho están conectadas, ¿no? Porque exactamente. Se cosecha en un lado, se macera en otro, se exporta en otro. Y son de carácter transnacional, por eso que tenemos que tener una estrategia regional para hacer frente a estas amenazas. ¿Y se llegaron a algunos acuerdos? Por supuesto, y esa es la idea de esta reunión de ministros de Defensa. Yo he tenido reuniones personales con el ministro de Defensa de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Bolivia y de Chile. O sea, esto yo lo considero un logro sumamente importante, que en una sola reunión, en un lugar, se pueda conversar con todos los ministros de defensa de los países limítrofes y todos hemos llegado al acuerdo de trabajar juntos para enfrentar a estas amenazas. Pero no solamente tenemos estas amenazas que acabo de mencionar, tenemos el tema, por ejemplo, con Chile, de los desastres naturales, que son comunes a los dos países. Es por eso que hemos acordado adelantar un ejercicio que teníamos previsto de gestión de riesgo de desastres en la frontera con Chile, que estaba previsto para el 2021, por ejemplo, lo vamos a hacer este año, 2019. En el primer semestre vamos a hacer una planificación y en el segundo semestre vamos a ejecutar un gran ejercicio con participación no solo de las Fuerzas Armadas de ambos países, sino también con todas aquellas agencias que tienen que ver con civiles que tienen que exactamente, ver tienen que ver con la gestión de riesgo de desastre. Ahora, para regresar y terminar, el tema del BRAEM entonces, a partir de este momento, deja de concebirse como una amenaza estructuralmente, intrínsecamente terrorista y pasa a ser entendida como principalmente una lucha contra el narcotráfico. Esa es la presencia más grande que hay en este momento en el BRAEM. Es por eso que nosotros hemos decidido hacer como parte de la estrategia, que no la puedo detallar en su totalidad, pero sí puedo adelantar que la estrategia va a estar muy ligada, llevada de la mano junto con aquellos sectores que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país. Y vamos a ir de la mano de vida y de todos los sectores. Y por eso es que hace poco ha salido en las noticias, seguramente te has enterado, hemos inaugurado un aeródromo justamente en Pichari, donde está la base del Comando Especial BRAEM. Es fundamental para tener una exactamente. No solamente nos va a servir para el intercambio de tropas, sino también para desarrollar la zona. Y nosotros queremos que ese aeródromo que ahora tiene 1.250 metros, a fin de año tenga 3.000 metros para y sea recibir aviones
de mayor envergadura y el pueblo pueda sacar sus productos a través de vuelos comerciales. Le agradezco mucho, ministro, por su presencia. Espero que regrese pronto para darnos resultados y sobre todo que tenga la mejor de las suertes en estos días difíciles que vienen para su gestión. Muchas gracias, Micael. Yo no quisiera terminar sin expresar un saludo a todos nuestros soldados que se esfuerzan diariamente en paliar estas situaciones de emergencia que tiene nuestro país y ellos lo hacen con una vocación patriótica increíble.